¿Cuántos conectados hay? 200. Muy bien, vamos a arrancar. Buenas tardes con todas, con todos. Hoy día vamos a tratar un tema importante que es acerca de caídas y del síndrome de caídas en adultos mayores. Durante la clase vamos a tocar algunos temas de definiciones, tanto para el síndrome de caídas como las caídas en sí, y algunas clasificaciones. Vamos a hablar de cómo se valoran las caídas. La caída es algo al mismo tiempo muy sencillo y muy difícil de diagnosticar. Y hay que para diagnosticar una caída no hay que ser muy inteligente, lo único que necesitas es saber preguntar bien. Pero las caídas también vienen con una etapa previa, ¿no? Un trastorno del equilibrio, un trastorno de la marcha, que es bueno saber identificarlo antes de que empiecen a ocurrir las caídas, ¿no? Hay ciertas enfermedades en las que un adulto mayor o en general cualquier persona pueden tener alto riesgo de caídas o de recaídas. Entonces es bien importante saber valorar todo el espectro del síndrome, ¿ya? Y al final vamos a ver un poquito del tratamiento y el manejo de este síndrome de caídas. Otras cosas que vamos a evaluar es la forma en cómo encontrar los factores de riesgo. Como siempre les fastidio a mis estudiantes en mis grupos de práctica, es muy importante diferenciar los factores de riesgo, esas condiciones que te incrementan la probabilidad o el riesgo de que algo ocurra, ¿no? El mismo hecho de que tú tengas, por ejemplo, hipertensión arterial, así esté controlada o no, así necesites 5 fármacos para controlarla o necesites un fármaco, así sea una hipertensión esencial o una hipertensión secundaria a preeclampsia, sea lo que sea, la presencia de la hipertensión ya te incrementa el riesgo de otras cosas, como por ejemplo falla cardíaca, infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, hay otros factores de riesgo que son más agudos, que son los factores desencadenantes o gatillantes. Entonces, es importante diferenciar a los factores de riesgo en los factores de riesgo per se, que su sola presencia te incrementa en el riesgo de que algo ocurra al corto, mediano o largo plazo, y el factor gatillante, la causa por la cual ocurre un evento, ¿ok? Y finalmente vamos a hablar de las consecuencias de las caídas. ¿Qué pasa después de una caída? ¿Qué pasa después de una caída que fue manejada mal? ¿Qué pasa después de un trastorno de la marcha o un trastorno del equilibrio que no fue mal manejado, que no fue mal diagnosticado, que fue mal valorado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre después de una caída, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que las caídas son un desenlace, un outcome muy común en adultos mayores, ¿ok? Más o menos, un 18% de jóvenes tienen caídas. O sea, ustedes también se caen, ¿ya? A veces se caen por distraídos, a veces se caen porque tomaron bebidas alcohólicas, a veces se caen porque tienen algún problema de equilibrio, pero no se compara con la incidencia de caídas en personas de 45 a 65 años, que sube a 25%, ¿ok? Cuando ya tienes 65 años o más, ya esta incidencia de caída sube a 35%, o sea, solamente por ser adulto mayor, ya tu incidencia de caídas es el doble que en población joven. Y si ya llegas a los 75 años a más, la incidencia sube a 40%. O sea, de las personas de 75 años de tu entorno, tu tía abuela, tu abuelita, por ahí los papás de algunos de ustedes, más o menos 4 de esos 10 adultos mayores que tú conoces van a presentar una caída. Y de esas caídas, algunas pueden tener consecuencias fatales o consecuencias que alteren su salud de manera brusca, como fracturas, contusiones, hemorragias y otro tipo de lesiones o dolor como secuela. La caída per se define como la pérdida no intencional del equilibrio
que impide permanecer al sujeto con una postura estable. O sea, no necesariamente te tienes que caer al suelo para que se considere una caída. Hay personas que pueden caerse, valga la redundancia, en superficies que están más abajo de la que ellos están en ese momento, como muebles, sillones, sillas, cama, y también debe considerar una caída. O sea, una caída no necesariamente tiene que dolerte para que sea una caída, ¿ok? También se le considera una caída al inesperado y repentino suceso por el que se llega a una superficie de menor altura. A esto iba con que si tú te precipitas a un sillón, una silla, una cama o algún mueble de manera no intencional, se puede considerar como caída, y si va acompañado de un trastorno del equilibrio, un trastorno de la marcha, deberían considerarlo como una caída sin secuelas, pero caída. Así que traten de no, cuando estén frente de un paciente valorando una caída, más vale exagerar un poquito y seguir indagando y no encontrar nada, a decir, pero si no pasó nada. Si ustedes dicen no pasó nada, van a dejar pasar una caída que tenían en las narices y no van a poder actuar a tiempo, ¿ok? ¿Cuándo se considera caída recurrente? 2 o más caídas en 6 a 12 meses. Varía un poco la literatura, ¿ok? Es importante que ustedes vean esta definición, porque caída recurrente a veces es el sinónimo de síndrome de caídas. Cuando tienes un síndrome de caídas, es cuando tienes un caedor recurrente. Tienes una persona que se está cayendo cada rato y que posiblemente se vaya a complicar por estas caídas. Y hay que manejarlos de una manera un poquito más urgente. No importa que la lesión se agrave o no se agrave, caída es caída. Caerse sentado es caerte. Caerte echado es caer. Caerte sentado, echado, un escalón o 5 escalones es caída, ¿ya? Y como les dije hace un ratito, en muebles o hasta en tu propia cama. Cuando me refiero a caer en tu propia cama, son, por ejemplo, imagínense un adulto mayor que requiere un poco de ayuda para ponerse de pie, utilizar un andador, poner la mano en un mueble, o requerir que una persona lo eleve para poder pararse. Si esa persona se cae sentada sobre su cama, puede considerarse como caída, porque tiene un evidente trastorno de la marcha, tiene un síndrome de dismovilidad, tiene dependencia funcional, además de otras cosas que pueda tener, y una caída sin lesiones debe ser valorada, porque si es que se está cayendo en su propia cama, se puede caer en la mesa o en el baño levantándose del sanitario o cosas por el estilo. Entonces, una caída debe ser vigilada para que cuando se caiga en una superficie dura no tenga consecuencias, ¿ok? Creo que esa parte quedó clara. Existen 1 millón de clasificaciones, no hay mucho consenso al respecto, así que vamos a diferenciarlas. Caídas accidentales versus no accidentales, ¿ya? Bien difícil de saber cuáles son accidentales y cuáles no, pero generalmente las accidentales podrían ser definidas como las caídas que están sujetas a factores más externos al cuerpo, ¿ok? Una caída accidental podría llamarse a las caídas tontas que tenemos, o sea, la persona que te la describe le echa la culpa generalmente al ambiente. Había un bachecito que no vi, un escalón que no estaba bien señalizado, me tropecé y me caí, accidental. En cambio, no accidental, usualmente tiene más que ver con problemas físicos de la persona, no algo agudo. No es que me mareé y me caí, ahí sí no, ahí podríamos meterla dentro del no accidental, pero la persona es el motivo por el cual se dio la caída. Por ejemplo, un trastorno visual que no me ayudó a evitar el accidente, un problema de equilibrio, o sea, más va por ahí, ¿ok? Una caída accidental, entonces, ocurre más en jóvenes y no accidental en personas más ancianas o con enfermedades, ¿ok? Recuerden que esta clase va muy dirigida también a personas con algún tipo de discapacidad. Tú puedes haber tenido algún familiar de 50 y tantos años
con una secuela de enfermedad cerebrovascular, o una enfermedad neurodegenerativa, o enfermedad de Parkinson, o con secuela de una infección muy fea como COVID, ¿no? Después de una neumonía por COVID, los que tienen la dicha de salir de esa hospitalización en cuidados intensivos tan larga, sales con los músculos muy disminuidos, con tu capacidad pulmonar venida menos, y las caídas son parte. Entonces, son parte de la recuperación. La prevención de caídas es parte de la recuperación. De ahí tenemos una clasificación sincopal versus no sincopal. Lógicamente, ante la presencia de una lipotimia o síncope, que tiene que venir con la historia clínica, se clasifica en sincopal o no sincopal. Intrínseca versus extrínseca va muy de la mano con accidental y no accidental. La intrínseca es culpa del sujeto, una enfermedad, una condición del sujeto hace que la persona se caiga, ya puede ser un síncope, puede ser una infección urinaria que te dio incontinencia urinaria y por correr al baño te caíste, y extrínseca es por barreras arquitectónicas, ¿no? Tienes una alfombra muy resbalosa, tus nietos dejaron un montón de juguetes regados en el suelo y te tropezaste con un carrito de Rayo McQueen, te sacaste la mugre, eso es extrínseco. Pero intrínseco es más culpa de la persona, como dice la clasificación. Y bueno, tenemos caídas únicas, múltiples y recurrentes. Única es una vez, múltiples son varias veces, pero recurrente es cuando es una caída múltiple que supera las 2 caídas en 6 meses. Tú puedes tener 3 caídas al año, pero son repartidas de tal manera de que no llegan a ser una caída recurrente. Múltiple es simplemente me he caído 7 veces. ¿Y en cuánto tiempo? En 10 años. Ah, ya, es una caída muy. Pero recurrente es una caída que ocurre en un periodo corto, más de 2 veces. Las caídas son el mecanismo de lesión más común en ancianos, ¿ya? Más aún que los accidentes de tránsito, que son bastante comunes. Es la principal causa de muerte por trauma en ancianos, y no necesariamente asociada a fractura de cadera, ¿ya? Casi 2 millones de atenciones por año en los Estados Unidos son por caídas en adultos mayores, y generalmente se asocian a dolor, desfuncionalización, o sea, pérdida de su independencia, a hospitalizaciones o a muerte. Entonces, tener caídas puede terminar en que un adulto mayor viva sus últimos 5, 10, 15, 20 años o con dolor muy fuertes. Las caídas son uno de ellos, junto con el delirium, la polifarmacia y algunos otros. Porfa, si se me escucha entrecortado, me avisan. No estoy en mi casa y mi internet no es de los mejores. Entonces arrancamos con los factores de riesgo, ¿ya? ¿Quién está escribiendo acá? No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctor. Ya, chévere. Gracias. Muy bien. Vamos a arrancar entonces con los factores de riesgo, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo, para ordenarlos un poco y clasificarlos también. Entonces hay algunos factores de riesgo que son cambios asociados más a la edad, ¿ya? Por ejemplo, neurológicamente el adulto mayor tiene algunos cambios que son por ser más viejo. ¿Qué cambios vas a tener? Vas a tener una propiocepción venida menos, vas a tener una capacidad neuromuscular y visoespacial venida menos, ¿ya? La propiocepción, ustedes ya la llevaron en neuro, saben evaluarla, pero básicamente es esa capacidad que tiene el cuerpo para ubicar las partes de tu cuerpo y además el entorno inmediato de tu cuerpo. Yo les pongo a ustedes un ejemplo. Cuando ustedes alguna vez consumieron bebidas alcohólicas en una dosis mayor a la necesaria para celebrar algo y llegaron a su casa, abrieron la puerta con una capacidad visoespacial muy venida menos, pero lograron embocar la llave en el cerrojo, entraron a su casa y no quisieron prender ninguna luz
y trataron de hacer la menor cantidad de bulla posible porque sus papás no le saquen la mugre. Entonces, ¿qué hicieron para ustedes aumentar o incrementar su nivel de propiocepción? ¿Qué hace una persona para darle más información al cerebro para que el equilibrio no falle? Escoges un punto de apoyo. ¿Ok? Cuando una persona en la oscuridad y bajo los efectos del alcohol quiere tener más equilibrio, lo que hace es apoyar una mano en la pared o en un mueble. No necesitas aferrarte a él. Basta que pongas una mano o un dedo en un punto de apoyo adicional. Tu cerebro ya no solamente tiene tus dos piernas como soporte y equilibrio, sino tiene un punto de apoyo adicional. Y con eso las posibilidades de caerte son mucho menores. Hagan la prueba si quieren, pónganse de pie y quédense en equilibrio con un solo pie, parados. Si es que ustedes tienen buen equilibrio, no van a tener problemas, pero si viene alguien y los empuja, se van a caer. Sin embargo, si ustedes están cerca de la pared y solamente ponen un dedo en la pared, los movimientos que van a poder hacer van a ser muchísimo más efectivos. ¿Por qué? Porque ese punto de apoyo, sin necesidad de agarrarte, solamente un punto de apoyo extra, muy sutil, le da información al cerebro propioceptiva para que tengan un equilibrio más eficiente. Por eso es que los bastones funcionan. Estás ampliando la base de sustentación y dándole al cuerpo más base de apoyo para que no se caiga. ¿Ok? El adulto mayor pierde esas capacidades, no todos, y no todos a la misma velocidad, pero sí las pierden. También pierden algunas capacidades sensoriales. A la cabeza, visión y audición. No todos los adultos mayores ven peor ni oyen mejor, pero si existen enfermedades de pérdida de capacidad visual auditiva específicamente para el adulto mayor, quiere decir que son comunes, que son la presbicia y la presbiacusia, que son bastante comunes. También tienen una alteración vestibular venida menos. Los cambios bruscos de postura los pueden desorientar, ¿ya? No solamente los cambios de postura verticales, ¿no? Como te levantas después de comer o te levantas después de dormir, sino también los cambios de giro de la cabeza, ¿ya? Entonces, ese tipo de problemas también pueden tener. La enfermedad cardiovascular hace que las arterias sean más rígidas, tengan placas ateromatosas, eso también son procesos del envejecimiento bastante comunes, y los cambios psicosociales, ¿no? La enfermedad, la salud mental afectada generalmente es más común en adultos mayores. La depresión no solamente es más común, sino tiene características diferentes, hay un nivel de estrés diferente, ansiedad también. Entonces, esto también es un factor de riesgo que tomarlo en cuenta, y no solamente la parte psicológica, sino también social. El adulto mayor, no todos, pero en el adulto mayor hay que tomar en cuenta la parte social también. Y con social me refiero a presencia de familiares que le den soporte si tienen un problema, presencia de amigos o amigas que le den algún soporte, redes sociales de tu municipio, de tu centro de salud, si tienen seguro de salud o no, si tienen plata, o sea, si tienen una pensión o dependen de sus hijos, o sea, todo eso es la parte social que también influye. Si tienes una persona que poco a poco pierde movilidad y requiere de alguien que lo lleve al baño y no tiene, en una de esas se va a caer. Y se va a caer porque no tuvo nadie que lo ayude. Y su caída, si bien tiene patologías, tiene mucho tinte social, y eso hay que valorarlo también. ¿Cuáles son las enfermedades, las comorbilidades que se asocian más a síndrome de caídas? La primerita es diabetes. Y diabetes por muchas causas. Porque la diabetes se asocia a hipoglicemia por el fármaco. La diabetes se asocia a hiperglicemia por los diabéticos no controlados. La diabetes se asocia a neuropatía diabética. Ya se imaginarán que tanto el dolor neuropático como la disminución de la sensibilidad te va a causar caídas por mecanismos un poco obvios.
Tienes también la arteriopatía periférica, donde los pulsos van a estar disminuidos, la capacidad de reacción muscular va a estar disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también que la diabetes se asocia a enfermedad cardiovascular. Tenemos también la posibilidad de hipotensión ortostática, infarto de miocardio, infarto cerebral. La diabetes te puede generar caídas por 550 mecanismos, ¿ya? Tenemos también patología de médula o columna, hernias de núcleo pulposo, la simple lumbalgia, ¿ya? Una contractura muscular muy fuerte, un dolor muscular por artrosis, por hernias o por canal estrecho o por cualquier enfermedad que afecte tu columna, tu médula, va a alterar el eje de tu cuerpo y la posibilidad de caídas va a ser más alta. Cualquier enfermedad oftalmológica que afecte la visión va a terminar en que te puedas caer por un simple tropezón. Los que sufren de vértigo, ya sea vértigo central, paroxístico benigno o cualquier alteración del equilibrio, va a terminar en caídas en algún momento. La enfermedad de Parkinson, la triada de enfermedad de Parkinson, todas las manifestaciones principales de la enfermedad de Parkinson te pueden dar caídas. El temblor, la rigidez y el trastorno de la marcha, que es la triada fisiopatológica, sintomatológica de la enfermedad de Parkinson, te puede generar caídas. Y no solamente eso, si ustedes buscan en internet, una de las manifestaciones de enfermedad de Parkinson tiene un trastorno del equilibrio clásico, ¿no? Esa postura de la enfermedad de Parkinson donde la persona tiene una inclinación del tronco hacia adelante que tratan de equiparar llevando los brazos hacia atrás, con pasos cortitos, rígidos. Esa postura hace que la enfermedad de Parkinson tenga un trastorno del equilibrio específico. Y además tienen un trastorno de la marcha específico también. Busquen qué cosa es la marcha festinante. La marcha festinante es en pacientes con Parkinson que no están bien controlados, que cuando quieren arrancar la marcha, están parados, haciendo su cola en algún sitio, y cuando quieren arrancar la marcha no pueden. No pueden arrancar la marcha, tienen 1, 2, 3 intentos, y al cuarto, quinto intento la marcha se acelera, aparece pero muy acelerada, y las personas a veces no tienen el reflejo de dar los siguientes pasos rápidos y suelen caerse o estrellarse contra paredes. La marcha festinante, la postura del Parkinson, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa muy, muy asociada a caídas. Así que, cuando tengan un paciente con Parkinson, evalúen riesgo de marcha y tomen en consideración que el paciente tiene alto riesgo de caída. Lógicamente, la enfermedad cerebrovascular, no nos vamos a ir a extremos donde la persona tiene una hemiparesia, porque ahí es lógico que la posibilidad de caerse es bastante alta, sino en estos pacientes que tienen síntomas previos o leves de una enfermedad cerebrovascular, ese trastorno de la marcha del segador, las alteraciones del equilibrio, etc., ¿no? De ahí tenemos otras enfermedades que también se asocian a caídas, como las arritmias, la fibrilación auricular a la cabeza, la hipotensión ortostática del libro, la falla cardíaca en sí, las enfermedades mentales, básicamente por el consumo de psicofármacos. Una persona que necesita benzodiazepinas o que necesita antidepresivos que te den un poco de sueño van a tener más chances de caída, así que tener cuidado con eso. Igual para las personas que necesitan medicamentos para el dolor, ¿no? Hay medicamentos para el dolor que te van a generar riesgo de caídas. Los opioides son unos, por ejemplo, los relajantes musculares, el piririnol, la orfenadrina, generan una relajación muscular que viene con somnolencia, que te puede dar caídas, ¿ya? Y por otro lado, la incontinencia urinaria, ¿ya? La incontinencia urinaria, tanto en hombres o en mujeres, es un factor de riesgo y a veces gatillante de caída. ¿Por qué? Un adulto mayor con incontinencia urinaria suele ser más nocturna que diurna. Entonces, si tú te levantas a cada rato en la noche con nicturia para ir al baño, estás surcando un camino que puede tener pantuflas, alfombras, disminución de luz, y todo esto incrementa el riesgo que te caigas en la noche. Por eso las caídas son muy comunes de noche
y en el camino entre el dormitorio y el baño. Son muy, muy comunes las caídas ahí, ¿ok? Y si le sumas a que la hipotensión ortostática usualmente te da al levantarte de la cama, al levantarte del water y al levantarte de comer, tienes dos de ellas en este camino que estás recorriendo todas las noches. Así que las caídas en esta ruta son bastante comunes. Así que cuando tengan un paciente, traten y se caigan en esta ruta, evalúen, ¿tendrá incontinencia urinaria? ¿Qué fármaco está tomando antes de dormir? Y si ustedes controlan la incontinencia urinaria con medicamentos o con alguna terapia física o tal vez una cirugía de próstata, van a evitar que la persona se fracture la cadera. O sea, literalmente le están salvando la vida a una persona. ¿Ya? Así que estos factores de riesgo hay que tomarlos muy en consideración cuando tengan pacientes con caídas o con riesgo de caídas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de equilibrio y postura, ya he ido adelantando algunas cosas, pero básicamente el equilibrio y la postura va a depender de todo nuestro sistema nervioso. Sistema nervioso central, órganos de los sentidos y el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular es uno de los órganos más grandes de todo el cuerpo humano, donde desde el cerebro a través de la médula espinal salen un montón de nervios que terminan en los músculos, los tendones y las articulaciones. Estos nervios, estas neuronas motoras, van a jalar la información hacia la médula para los reflejos y hacia el cerebro para las acciones, para nosotros tener una postura adecuada. ¿Ok? Ustedes hagan el ejercicio en algún momento, pónganse de pie en un solo pie y traten de inclinarse hacia adelante. Y traten de ver cómo su cuerpo les avisa, oye, estás a punto de caerte. Entonces, ustedes van a sentir ese equilibrio, ese vértigo, esa sensación en el plexo solar, van a sentir clarito la necesidad de irse para atrás o hacia la izquierda o hacia la derecha para mantener el equilibrio. Ese es su sistema neuromuscular y vestibular al mismo tiempo trabajando para que ustedes no se saquen la mugre. ¿Ya? Los que practican patinaje, los que hacen skate o algún otro deporte de ese tipo, ustedes van a ver que la postura del cuerpo es súper importante en ese sentido. Y el sistema neuromuscular ahí está trabajando muy bien. La información que se recopila para que la persona no se caiga del skate o de la bicicleta o la tabla de surf es literalmente tu rodilla, tu tobillo, tu columna vertebral. Ellos son los que jalan la información y le dan la info a la médula del cerebro para que genere los movimientos que necesiten para que no te saquen la mugre, ¿no? Esta interacción entre la recopilación que jala el sentido de la vista, el oído, la propiocepción acerca de la posición de dónde está tu brazo izquierdo, tu brazo derecho para hacer equilibrio, dónde está tu cuerpo en relación al eje y todo, tiene que funcionar bien. Si una de todas estas partes funciona mal, la posibilidad de caerte empieza a incrementar. Por ejemplo, tú practicas skate y tienes una lesión en la rodilla. El dolor de tu rodilla, solamente el dolor de tu rodilla va a hacer que la información que le llegue a tu médula para los reflejos de cómo mover todos tus miembros inferiores y la información que llega al cerebro llega alterada, no llega bien. Estamos hablando de un dolor agudo de rodilla. Imagínate cuando es un dolor crónico o imagínate cuando es una discapacidad porque tienes una rodilla pues, que no sirve para nada. Entonces, imagínense si tú vas sumando la artrosis de rodilla a tu diabetes mellitus mal controlada, a neuropatía diabética, a uso de benzodiazepinas, etc. Entonces, si tú vas comprando todos los boletos de la tinca, el premio gordo va a ser que te saquen la mugre y te fractures. Entonces, es muy importante que ustedes cuando evalúen un paciente en el contexto de una caída o la probabilidad de que se vaya a caer, tengan en consideración esta diapositiva. Sistema nervioso central, sentidos y sistema neuromuscular. Si ustedes lo evalúan bien, van a dar un diagnóstico certero y los pacientes se lo van a agradecer bastante.
Entonces, los sentidos agarran y su chamba es el intake somatosensitivo. O sea, tienen que recopilar toda la información para que el sistema nervioso central actúe, ¿no? ¿Cuál es el sistema somatosensitivo? Tenemos a nivel muscular, tendones, articulaciones, la discriminación de 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, acá mi esposa que está cerquita me va a pegar después por dar el ejemplo, pero yo, como ven en la imagen, estoy gordito y mi esposa no es gordita, es flaca. Nosotros viajamos un montón y una vez que fuimos a Huaraz, a una de estas lagunas preciosas, ¿cómo se llamaba? Porón, ¿no? La laguna de Porón. Parón, no me pegues. Fuimos a la laguna de Parón y obviamente la caminata, pues, ¿no? Yo con mis kilitos de más, la caminata llana de subida hasta el mirador de la laguna para poder tomar la fotito bendita, me costó bastante. Pero al final llegué. Cuando ya estábamos casi en la cima, faltaba un tramo más corto que estaba lleno de piedras redondas. Yo, saltando, como Goku, fui rapidito y en eso volteo y mi esposa estaba subiendo las piedras, como no había donde agarrarse en las manos, eran piedras nada más, le costó mucho más. ¿Por qué? Probablemente que sus tobillos un poco más laxos o qué sé yo, no le daban la información adecuada para que ella pueda subir ese último tramo, que no era llano, tenía una superficie medio redonda. Entonces, la discriminación de 2 puntos significa cuando tienes que discriminar 2 puntos que están en diferente relieve o nivel. Si ustedes, ¿por qué creen que la gente se tropieza en las escaleras? Porque hay gente que le cuesta mucho, especialmente mujeres de 50 y tantos años a más, entrar a una escalera mecánica que está bajando, porque su equilibrio de discriminación de 2 puntos está alterado, ¿ya? Es mucho más común en mujeres, pero no es exclusivo de mujeres. La discriminación de 2 puntos hace que nos solamos caer más con estructuras que no están al mismo nivel o que tienen formaciones como las piedras, medio redondas, ¿no? Entonces, es un ejemplo para que ustedes entiendan por qué te caes donde se suele caer todo el mundo, ¿ya? Además, el intake somatosensitivo viene de la visión. Y para la visión necesitas buena agudeza. Poder saber qué es lo que estás viendo. Con claridad. Tienes que tener contraste. Saber que un objeto tiene cierta profundidad o no, ¿ya? Y eso ustedes lo van a ver cuando entren a sala y tengan que camarear o ayudar en un apéndice laparoscópico. Ahí los hombres que han jugado Nintendo y PlayStation toda su vida van a tener un poquito más de ventaja por la capacidad de ver la tercera dimensión en un monitor que no tiene tercera dimensión. ¿Ya? Digo hombres porque solemos ser más gamers, pero no necesariamente todos los hombres van a ser mejores cirujanos por eso. Y por último, la visión periférica, ¿no? A menor edad, la visión periférica es mucho mayor, ¿no? Y por último, vestibular, ¿no? Entonces, este es todo el intake somatosensitivo. El equilibrio y la postura va a depender de un montón de estructuras cerebrales, no solamente de la corteza cerebral, sino de la interacción con el tálamo, algunos de los ganglios basales y los núcleos vestibulares y especialmente el cerebro. Si el sistema nervioso central falla, nosotros lo vamos a identificar clarito, porque hay ciertas capacidades que no vamos a poder hacer, como por ejemplo, mantenerse de pie. El mantenerte de pie con los pies en tándem, semitándem o tándem, conocido como la prueba de Romberg, es un claro signo de problemas centrales. Además, mantenerse de pie con base en movimiento, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Hospital Naval, en el gimnasio de geriatría, teníamos una media pelota con una superficie dura que cuando tú te parabas tenías que hacer equilibrio. Es una prueba bastante difícil para algunas personas. Después, el sistema nervioso central también se caracteriza, cuando se ha dañado, con el del control postural a la deambulación, ¿no? Cuando tiene la persona que
adoptar posturas diferentes para poder mantenerse de pie. Y más aún cuando tienes un control postural con base en movimiento de la caminadora, ¿no? Entonces, estas son las 4 formas de evaluar si el trastorno del equilibrio de la marcha es culpa del sistema nervioso central. Y estos 5 pasos son los pasos mediante los cuales solemos generar fisiológicamente estrategias para no caerse. La primera estrategia que tiene el cuerpo para no sacarse la mugre cuando estás caminando y tienes una superficie que no te permite caminar adecuadamente es la estrategia de doblar el talón, ¿ya? Como ven en la imagen A, si ustedes están perdiendo el equilibrio, lo primero que hace el cuerpo es girar todo tu cuerpo en base al talón o a los talones, a los tobillos, y inclinar el cuerpo un poco para compensar lo que necesita. Si ya no es suficiente esta pequeña inclinación en base a tus tobillos y tus talones, ya viene la estrategia de la cadera, ¿ya? El cadereo. Si te estás cayendo y se inclina el cuerpo en los tobillos o talones y el cuerpo necesita más base de sustentación, vas a girar la cadera para evitar la caída. Si es que ya la caída es inminente y ya la cadera no puede girar más para evitar la caída, lo que vas a necesitar es dar un paso. Lo primero es, das un paso adelante para no caer. Si ya con este paso no es suficiente, lo primero que vas a hacer es poner la mano en una superficie. Y si esto no es suficiente, vas a intentar agarrarte, suspenderte de esa superficie. Esas son las 5 estrategias para evitar una caída. Y la terapia física se basa en fortalecer estas articulaciones y miembros que vas a necesitar para no caer. O sea, tobillo fuerte, cadera fuerte, rodilla fuerte para el paso, brazos fuertes, muñeca y codo, y hombro para tolerar la suspensory strategy, que es la letra E. Así que es súper importante que conozcan esto porque es algo muy básico. En el curso de rehabilitación lo van a ver a mucho mayor detalle, pero es importante que lo conozcan porque si ustedes son parte, en sus serums, por ejemplo, de un programa de adulto mayor y tienen actividades para fortalecer estos pasos, van a hacer mucho bien. Tamizaje. Entonces, ¿cómo evaluamos las caídas? Primero, cuando ustedes vean adultos mayores y vean adultos mayores relativamente sanos que vienen para un chequeo general, una de las cosas que tienen que hacer cada cierto tiempo, una vez al año, cada 6 meses, es ver si las personas tienen riesgo de caídas o no. A eso se le llama screening o tamizaje o cribado, como quieran llamarlo. El screening, tamizaje o cribado es parte de lo que en epidemiología y salud pública conocemos como prevención secundaria. Así igualito como las mujeres se piden una mamografía o una ecografía mamaria a cierta edad, hasta cierta edad, para ver tamizaje de cáncer de mama. Así como las mujeres se piden un Papá Nicolau, así como los hombres a partir de los 40 tienen que hacerse un tacto rectal y PSA para ver cáncer de próstata. Así como hay un montón de enfermedades que se tamizan, las caídas también. Si eres un adulto mayor, una vez al año se te tiene que hacer este tamizaje. Primero lo que tienes que preguntar es, señor, señora, ¿ha tenido una caída en el último año? Y especificar qué cosa es caída y qué cosas no. Porque las personas te van a ocultar las caídas que no han tenido algún desenlace feo. Entonces, si la persona tiene una caída con una lesión, una fractura, un golpe, o ya va más de 2 caídas por año, tienes que hacer una evaluación de riesgo de caídas, ¿ya? Si la persona no tiene caídas, pero te dice, ando mareado, o cosas por el estilo, y tiene un autorreporte de trastorno de la marcha, o te dice, camino muy lento, qué sé yo, tienes que hacer una evaluación de la marcha. Y si no tiene nada de esto, no hay problema, al año siguiente le vuelves a preguntar. ¿Qué cosa tienes que evaluar en los 2 puntos de la izquierda? Primero, si es que realmente tiene un trastorno de la marcha de equilibrio, como el examen físico, tienes que hacer una evaluación del performance funcional,
con pruebas que ya conocen de los casos clínicos, como el Short Physical Performance Battery. Tienes que hacer una prueba de fuerza muscular, que podría ser el test de Up and Go, tests de trastornos visuales, un oftalmólogo, chequear al menos con una cartilla de Snellen, que es la de las letritas y todo eso, evaluar polifarmacia y posibles interacciones de fármacos, evaluar barreras arquitectónicas, decirle, señor, su casa tiene alfombra resbalosa, su casa tiene muchos desniveles, está bien iluminada, evaluar eso. Y por último, hablar problemas mentales, ¿ya? Los problemas mentales son muy importantes en todo síndrome gelético. ¿Qué indicadores basados en evidencia científica tenemos que tener en consideración para el manejo de caídas? Primero, tenemos que no solamente preguntar sobre caídas en el último año y todo lo que hemos dicho antes de evaluar velocidad de marcha o pruebas como Short Physical Performance Battery, que, si ustedes recuerdan, involucra no solamente la velocidad de la marcha, sino la capacidad de pararse y sentarse de una silla, que te evalúa fuerza muscular, y también te evalúa equilibrio. Acuérdense, la primera prueba del SPPB es la prueba de ponerse de pie en 3 posiciones. Mantenerse de pie, perdón. Los pies uno al lado del otro, los pies en semitándem y los pies en tándem, ¿no? Entonces te evalúa equilibrio bastante bien. Además, ¿ya? Si es que la persona se ha caído, tienes que preguntar cómo, dónde, por qué fue la caída. O sea, anamnesis de la caída, ¿ya? Además, tienen que evaluar hipotensión ortostática, lipotimia o síncope. Es muy importante, porque en los adultos mayores con enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, hay mucho de esto, ¿ya? Problemas visuales, medicación, ¿ya? Y todo lo que hemos dicho hace un rato. ¿Qué evaluaciones existen para caídas? El SPPB, y ya lo hemos repetido en varias clases teóricas y en algunas de las prácticas. El test de alcance funcional es una prueba bastante buena. Es una prueba en la cual al adulto mayor o a la persona, porque se le pueden hacer a jóvenes también, se le coloca de costado hacia la pared. En la pared hay pegada una cinta métrica, y al adulto mayor le dicen que estire su brazo con el puño hacia adelante, perpendicular al tórax, ¿no? El puño debe coincidir con el cero de la cinta métrica, y sin mover los pies, el adulto mayor tiene que inclinarse hacia adelante todo lo que pueda, y ustedes tienen que ver cuánto avanza el puño, ¿ya? El punto de corte para decir que el alcance funcional es muy chiquito, en centímetros, oscila entre 15 y 20 centímetros. Pero si tienes una persona que rapidito, cuando se pone hacia adelante, se va hacia adelante, tiene un trastorno del equilibrio evidente. Hay otras pruebas un poquito más complejas que a mí no me gustan mucho, como la escala de Tinetti, porque es muy compleja de hacer, ¿no? La persona tiene que caminar ida y vuelta unas 5 o 10 veces en un gimnasio para que tú evalúes la distancia entre los pasos, el balanceo de los brazos, la postura del tronco y un montón de cosas. Es muy buena la prueba, pero es bien difícil de hacerla bien, ¿ya? El test de Up and Go, que es bastante bueno, es parecido al SPPB. Se sienta una persona en una silla, le pides que se levante, que camine 3 metros, que gire, regrese y se siente. Y todo esto tiene que ser cronometrado, y el punto de corte en segundos, si no me equivoco, es 11, 12 segundos que tiene que hacer toda la... Y la velocidad de marcha, que ya la conocen, que la hemos mencionado bastante, el punto de corte es 0.8 metros por segundo o 1 metro por segundo, dependiendo de la distancia, ¿no? Usualmente se evalúa en 4 metros, pero es muy importante que la evalúen a la marcha habitual. O sea, no le digan a la persona, camina lo más rápido que puedas, camina apurado, no, camina como si estuvieses yendo a comprar con calma, a tu paso habitual. Y ahí deberían evaluar si la marcha supera los 0.8 metros por segundo, que es lo mínimo que debería tener. En esta guía que les estoy presentando, tenemos también algunas otras evaluaciones que se deberían hacer que no hemos mencionado. Una de ellas es el índice de masa corporal. Tanto las personas con un índice de masa corporal muy bajito, menor a 18.5, o a los mayores de 30, o sea, los
malnutridos para un lado o los malnutridos para otro lado, tienen un incremento del riesgo de caídas, ¿ya? También tienen que recordar que la evaluación cognitiva es recontra importante, porque si ustedes buscan, hay pruebas específicas para ver caídas en demencia. Si ustedes buscan Dual Task Test en internet, es una prueba súper interesante. A un adulto mayor le mides velocidad de marcha y está muy bien. Pero de ahí le mides velocidad de marcha y le dices, señor, a ver, reste de 7 en 7 a partir de 100. 100, 93, 86. Empieza a responderte bien, pero para poder responderte bien, camina más lento. Eso quiere decir que está gastando memoria RAM para poder caminar bien. Y eso usualmente nos indica que tiene alto riesgo de caídas y tiene alto riesgo de demencia. Así que es una prueba súper importante que deberíamos tomarla en cuenta. Otras cosas que hay que evaluar, bueno, ya hemos hablado un poquito de la incontinencia urinaria, de las barreras arquitectónicas, pero también hay que evaluar la osteoporosis. La osteoporosis se evalúa solamente con densitometría ósea anual. La osteoporosis no duele, la osteoporosis se puede ver en radiografías de manera indirecta, pero ustedes tienen que pedirle a todo adulto mayor densitometría ósea anual como tamizaje de osteoporosis o de osteopenia. ¿Por qué? Porque si una persona con osteoporosis se cae, se fractura. Y si se fractura una persona osteoporótica, ustedes dirán, lo opero pues, pero no. Si necesita órtesis o clavos en un hueso osteoporótico, no tiene buen pronóstico. Así que mucho cuidado, que los osteoporóticos no se fracturen. A los osteoporóticos hay que detectarlos rápido, darle tratamiento rápido, calcio, fijador de calcio, vitamina D. ¿Okay? Y lo demás ya lo hemos hablado en otros momentos. Ya entrando a la última parte de la presentación, tenemos que hablar de vitamina D. Ustedes saben el ciclo de la vitamina D, no tengo por qué repetir, de la luz solar y del calciferol y toda la jarana, porque ya lo saben. Ya llevaron endocrino, ya llevaron fisio, ya llevaron todo, ya saben todo. Pero lo que deben saber es cuándo dar vitamina D y cuándo no. Una cosa es dar vitamina D en el contexto de osteoporosis y otra cosa es dar vitamina D como manejo de caídas, porque sí, la vitamina D es parte del tratamiento de sarcopenia y caídas, porque la vitamina D también va a mejorar la calidad muscular. ¿Cuándo damos vitamina D? La vitamina D en osteoporosis la puedes dar a dosis de 400 unidades internacionales junto con tu calcio y ayuda para la osteoporosis. Pero la 400 unidades al día no es suficiente para que el músculo absorba esa vitamina D y la mejore su metabolismo. ¿Cuándo le doy vitamina D a una persona con caídas o sin caídas? Cuando tenga déficit de vitamina D. Así que cada 12 a 18 meses en una persona con riesgo de caídas tenemos que pedirle vitamina D. Y si tiene déficit, le doy vitamina D a una dosis de 800 unidades al día. No exageren a darle presentaciones de 2000 porque hay. Denle esta dosis, 800 unidades al día, ¿ya? Solamente si tiene déficit de vitamina B2, D. Si no hay déficit, no hay mayor mejoría, porque las caídas ocurren por otras cosas también. Y además, la vitamina D tiene sus efectos adversos, especialmente en pacientes muy comórbidos. Como ustedes imaginarán, la vitamina D va a hacer que absorbas una mayor cantidad de calcio. La sangre va a estar hipercalcémica y el hueso va a empezar a fijar más calcio del que necesita. ¿Y dónde lo va a fijar? No en la diáfisis, la va a fijar en las epífisis y va a generar a veces espículas e incluso artrosis, además de problemas de hipercalcemia que son un poco raros. Así que no de vitamina D por dar. Mira, el doctor Runzer me ha dicho que tome. No, yo no he dicho eso, no he dicho eso. Lo que he dicho es, le pides vitamina D, está baja, le das. ¿A qué dosis? 800 al día, ¿ya? Así que no hagan algo diferente. Ojo con estos pacientes. Ya hablé de Parkinson, ya hablé de stroke, hablemos de fragilidad y demencia. El síndrome de fragilidad, ese
síndrome que caracteriza a los adultos mayores por ser más proclives a una respuesta anómala ante el estrés, son los que típicamente hacen una neumonía y se caen, son los que hacen una infección urinaria y se caen, son los que hacen una hiponatremia y se caen. ¿Por qué? Porque son frágiles. Y si ustedes recuerdan los 5 criterios de fragilidad, que son velocidad de marcha lenta, fuerza muscular disminuida, baja de peso, agotamiento físico y sedentarismo, son criterios eminentemente físicos. Entonces, si tienes fragilidad física y tienes una infección urinaria, una neumonía, una hiponatremia, una hipoglicemia, o lo que sea que le dé a la persona, evidentemente su sistema osteomuscular va a patalear y se va a caer, o se va a desmovilizar. Se va a quedar sentadito, después de la neumonía no me puedo parar, era frágil. Entonces, es muy importante que la detección de fragilidad sea muchísimo antes de que ocurran estos eventos, porque cuando ya tienes fragilidad y ya te dio la neumonía y te quedaste postrado, ya no eres frágil, ya te quebraste. Y la posibilidad de llevar a un paciente que ya se quebró, por decirlo así, que ya se volvió dependiente, regresarlo a lo normal es muy difícil. En cambio, cuando eres frágil, potencialmente podrías incrementar la probabilidad de que no te pasen estas cosas. Y lo mismo pasa con demencia. Las personas con demencia no solamente tienen una alteración de la marcha y el equilibrio por los medicamentos que toman y por los síntomas que tienen. Si ustedes recuerdan las funciones cerebrales que tiene nuestro sistema nervioso central, una de ellas, muchas de ellas tienen que ver con nuestra interacción con el medio, las capacidades ejecutivas, la posibilidad de abotonarse, de ponerte los zapatos. Todas esas cosas van fallando cuando tienes trastornos neurocognitivos. Entonces, si tu calzado no está bien puesto, si tu correa no está bien puesta, si estás mal vestido, te puedes caer solamente por estas cosas sencillas que empiezas a perder cuando tienes etapas iniciales de los trastornos neurocognitivos. Ya cuando tienes pacientes con demencia avanzada, la probabilidad de caídas es bastante alta porque vas a utilizar más medicamentos y cosas por el estilo. Tu juicio, tu razonamiento no va a ser igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque tienen síndromes de caídas diferentes en esos casos. Ojo con el estrés del cuidador. El paciente caedor se asocia mucho a estrés al que lo cuida, tanto familiar como contratado. ¿Por qué? Imagínense que a su abuelito querido le da una fractura de cadera porque tu tía, el cuidaba a tu abuelito, no lo cuidó bien y se cayó y se fracturó. Toda la familia se va encima de la pobre hija y nadie ve que esta persona, pues también, además de cuidar al abuelito querido de la familia, también debería tener espacio para ella y vivir su vida, pero no lo ven. Entonces, las caídas, las lesiones por caídas, tienen que ver mucho con el estrés del cuidador. Entonces, hay que tomarlo en consideración, porque un cuidador que no está bien empoderado, que no conoce cómo cuidar a la persona y que además no tiene un buen soporte, estás generando que esta persona pierda calidad de vida y además que cuide mal a la persona. Así que hay que tratar de que no pase esto. Fármacos, ¿ya? Hay muchos fármacos asociados a caídas. Empecemos por las benzodiazepinas, empecemos por todos los fármacos que actúan en el sistema, a nivel del sistema nervioso central, antipsicóticos, antidepresivos, o sea, no todos, pero sí, o sea, si tú me mencionas antidepresivos, yo les diré que no todos están asociados a caídas. Por ejemplo, la mirtazapina, sí, da sueño, pero la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram no generan tanta somnolencia, tienen otros efectos adversos. La sertralina y la fluoxetina, por ejemplo, se asocian bastante a hiponatremia y por ahí puede haber una caída, pero directamente por el efecto del sistema nervioso central que te da somnolencia y te caes, no todos los antidepresivos dan sueño, ¿ya? Igual podemos hablar de analgésicos, o sea, el paracetamol tiene poder analgésico y no es causa de caídas. El tramadol es un analgésico opioide y sí es causa de caídas, así que hay que conocer qué medicamentos te causan caídas y cuáles no. Los antiinflamatorios, por ejemplo, no suelen ser causa de caída. Los antihipertensivos sí.
los antihipertensivos son causa de caídas y generalmente al inicio, ¿no? Cuando recién los has iniciado. Los hipoglicemiantes también, pero los nuevos no tanto. O sea, si tú me dices que un paciente está tomando glimeperide y glibenclamida, que son medicamentos que ya no se dan mucho, pero por ejemplo, hospitales peruanos todavía los tienen. Entonces, ellos sí se pueden caer. Pero la metformina, la empaglifosina, los medicamentos más bacanes no tienen mayor riesgo de caídas por hipoglicemia. La insulina, por ejemplo, sí, si la persona no la sabe utilizar bien, si no sabe reconocer los síntomas de hipoglicemia, etc. Entonces, los medicamentos son causa de caídas dependiendo del mecanismo que quieran evaluar. Barreras arquitectónicas. Evalúen esto, especialmente el entorno del adulto mayor donde se moviliza más. No vamos a pretender que Lima o Perú tenga ciudades amigables para personas adultas mayores en los próximos años. ¿Ya? Yo hace unos años, cuando mi ahijado era bien chiquito y estaba en coche todavía, quisimos ir a pasear al Larcomar y nos tuvimos que meter un vueltón. Mi cuñada vive ahí nomás, fuimos caminando y en la única entrada para bajar con un coche tienes que darte un vueltón. Entonces, una persona, imagínense en silla de ruedas que quiere ver el malecón, quiere bajar a Larcomar, tiene que darse un vueltón para entrar. O sea, no puede ser que un centro comercial tan bacán como Larcomar tenga pocos accesos para entrar con coches o sillas de ruedas. A eso me refiero con ciudades amigables, donde un adulto mayor quiere salir a caminar a la calle, quiere irse al club del adulto mayor, a su clase de música, y tiene veredas, accesos, barandas y todo lo que necesite para hacer su vida normal, ¿ya? Y esto también se cumple con personas que tengan discapacidad o algunas habilidades distintas, ¿no? Entonces, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica tenemos zonas que son bastante amigables con adultos mayores y personas con discapacidad, pero tenemos otras zonas que no, ¿no? El estadio, por ejemplo. O sea, hay personas que quieren ir al estadio y simplemente no van porque no hay accesos. Los ascensores del Estadio Nacional creo que están malogrados hace 35 años y para personas con discapacidad o adultos mayores simplemente dicen ya no voy, porque no solamente quieren evitar la turba o los problemas de seguridad, sino también porque el estadio en sí, arquitectónicamente, no es amigable para las necesidades de ellos. Entonces, cuando ustedes le digan a una persona adulta mayor, pero anda a hacer ejercicio, anda a esto, pregúntale cómo es su parque, ¿no? Si realmente va a llegar al parque y entrar al parque a hacer actividad física puede ser más perjudicial para él que el mismo tratamiento que le están indicando. ¿Ya? Ya para acabar casi, no toda indicación de caminar y hacer actividad física es buena. Ustedes tienen que saber indicar ejercicio. Cuando ya se gradúen, yo les recomiendo, así como le recomendé a mis estudiantes de práctica, que se inscriban en cursos de cómo recetar actividad física. Porque hagan lo que hagan, cardio, neumo, medicina física, cirugía, todas estas especialidades indican actividad física en algún momento. Entonces, hay cursos como Exercise is Medicine o algunos similares que pueden ustedes hacer para que aprendan a indicar ejercicio a un paciente con EPOC, o un paciente con artrosis, o un paciente con falla cardíaca, para que ustedes sepan qué cosa es su MET e indicar actividad física adecuadamente. Ya es muy importante porque todo el mundo dice actividad física, media hora, una vez por semana. O sea, no. O sea, tienen que saber indicar la actividad física porque es un RP. ¿Ya? Lo otro, ejercicio de resistencia. ¿Ya? Los ejercicios de resistencia, lejos de hacer repeticiones para aumentar el rendimiento y masa muscular, lo que hacen es generar aumento de fuerza muscular. Y la idea es aguantar peso, no muy alto, por periodos largos, ¿no? Entonces hay que aprender a indicar ejercicios de resistencia porque los ejercicios de resistencia para miembros inferiores, tronco, son bastante buenos para adultos mayores, acompañados de ejercicio aeróbico, que puede ser caminata, baile,
cosas por el estilo, ¿no? El Tai Chi es una pregunta que me hacen bastante, especialmente los que tienen algún abuelito que quieran ayudar. El Tai Chi sirve, pero la evidencia científica te dice lo siguiente. El Tai Chi sirve para que no se caiga alguien que nunca se ha caído. Si tienes una persona que ya se ha venido cayendo, el Tai Chi no sirve mucho, y es más, podría ser que se caiga haciendo Tai Chi. Entonces, evitemos esto, ¿ya? Tai Chi, hazlo si nunca te has caído y eres sano. Sí ayuda a que no te caigas, es verdad. La evidencia te lo dice. Pero si ya eres un caedor, ya te has caído, tienes un trastorno de la marcha, ya no es útil, ¿ok? Los pacientes hospitalizados se suelen caer mucho, camino al baño, tratando de vestirse, qué sé yo. Así que mucho ojo con eso cuando llegan a su internado. En ellos, el riesgo de lesiones y fracturas es mucho más alto, ¿ya? Cuando tengan pacientes en emergencia que vengan por caída y han hecho delirium antes, durante o después de la caída, usualmente tiene muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque suelen haber lesiones graves. Fractura de cadera, otras fracturas, hemorragias cerebrales, articulares, o una sepsis es causa de la caída más el delirium. Así que el combo caída con delirium, tómenlo siempre con pinzas, porque se trata de una manifestación atípica de enfermedad osteomuscular y cerebral al mismo tiempo, ¿ya? Y como les dije en otras clases, paciente que se cae tiene una pobre reserva funcional musculoesquelética. O sea, era una persona sedentaria, una persona sarcopénica, una persona frágil, que se está cayendo y te está diciendo, oye, algo está funcionando mal en mi cuerpo. No es simplemente que se caiga, ¿ok? Las fijas, para que tengan en cuenta para el examen, para la vida, es que las caídas son muy comunes, son muy peligrosas y son la quinta causa de muerte a nivel mundial en adultos mayores. 5% de adultos mayores que se caen habitualmente van a tener una lesión severa. Solamente 5%, ¿ya? Síndrome post-caída. 30-40% de adultos mayores van a tener temores al caminar, ¿ya? Cuando alguien ya se cayó, más o menos 4 de esos 10 adultos mayores que se han caído van a tener temor de caerse, y es un pavor a caer, es crisis de ansiedad por caer, y esto puede llegar a dismovilidad, que la persona empieza a ser más que sedentaria, que ya no se pueda movilizar por la ansiedad de caerse. Caerse es caro. En los Estados Unidos deberían disminuir más o menos en un 66% la incidencia de caídas para que su sistema de salud esté equilibrado de nuevo, ¿ya? Porque son muy, muy caras. Es una de las enfermedades más caras, incluyendo, lógicamente, el costo de fractura de cadera y otras complicaciones. Y lo más importante es que las caídas son una enfermedad, son un síndrome geriátrico prevenible. Y en esta clase les he dado algunas de los tips para poder prevenir. ¿Ya? Ya para terminar, cuando era residente, escribí esta oda a la caída. Usualmente se la hago leer a alguno de ustedes, pero cuando es virtual está un poco difícil. Así que vamos a dar una leidita. No existe resbalón pequeño o tropiezo por mucho sueño al que debas restar importancia, pues por ignorancia y arrogancia el viejo se te fractura, y de yapa, hemorragia segura. Así que alumno, interno, residente, atento, tener siempre presente, así no se saque el viejo a la mugre, una caída, algo más feo, siempre encubre. ¿Ya? Así que esta pequeña oda a la caída resume bastante lo que he tratado de decirles en toda la clase, y si no me equivoco, aquí está la fuente de información de toda la clase, y hemos terminado. Así que muchísimas gracias. Si es que alguno tiene una pregunta, encantado de responderla. Si no, ya pueden ir a almorzar o a seguir almorzando, porque segurito que están comiendo que yo estoy hablando acá. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, nos vemos.
Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias.